donde nos quedamos. Y me dicen si ahí lo ven, por favor. Ya, ¿no? Entonces, de acuerdo a la capacidad de aceptar protones, las bases o álcalis pueden ser fuertes o débiles. Dijimos que los ácidos cedían protones, ¿no? Ceden, entregan. En cambio, las bases aceptan. Las bases fuertes son sustancias capaces de aceptar fácilmente los protones. Por lo tanto, producen ácidos conjugados débiles. Y acá, miren, puede aceptar, se disocia, puede aceptar fácilmente estos hidrogeniones y forma un ácido conjugado débil. Las bases débiles son sustancias que pueden aceptar, pero parcialmente. Y como resultado, si son bases débiles, sus ácidos conjugados serán fuertes. ¿Sí? Ceden, estas aceptan parcialmente, de a poquito. Ahora, la fuerza de ácido y base se pueden expresar de tres maneras. Esto no lo aplicamos mucho nosotros, ¿ya? No hay que aprendérselo de memoria por su caso. Todo, a lo que me refiero, no hay que aprenderse de memoria la constante de ionización, la constante de acidez de un ácido o de todos los ácidos, todas las bases, no. Hay que saber un poquito la teoría, pero no voy a saber que la constante de acidez del ácido clorhídrico es 1, del ácido sulfúrico 5, así. Ya me estoy inventando, pero no tengo que saberlo. Eso viene tabulado en datos y si yo necesito para algo, lo busco, ¿ya? Ahora, entonces, ¿cómo se puede expresar? Por el grado de ionización o disociación, por sus constantes de acidez y aplicando un logaritmo negativo a esos valores, ya aplicando valores del logaritmo negativo de estas constantes de acidez, por esos tres. Bueno, entonces, por el grado de ionización o disociación, es decir, por el porcentaje de iones, ya sean hidrogeniones o sililos que producen los ácidos o las bases. A igualdad de concentraciones, digamos que esta sea 1 molar, el ácido acético, si yo tengo aquí ácido clorhídrico, lo comparo, el grado de ionización del ácido clorhídrico es mayor, por lo tanto, es un ácido fuerte. Ácido acético es más fuerte que el ácido cianhídrico, pero más débil con relación al ácido clorhídrico. ¿Ya? Y así. Por su constante de acidez, eh, mientras, mientras más fuerte sea el ácido, su constante de acidez es más elevada. Los ácidos débiles tendrán una constante de acidez menor. Si yo comparo, miren, el ácido acético tiene una constante de acidez baja, porque es 1.7 por 10 a la menos 5. Ahora, si no quiero trabajar con esto exponencial y negativo, entonces puedo aplicar el logaritmo. Aplicando el logaritmo negativo de digamos, del ácido acético, me da 4,75. Entonces, 4,75 en comparación de 0 del ácido clorhídrico, digo que este es un ácido más débil. ¿Ya? Entonces, el ácido clorhídrico, miren, tiene una constante de acidez muy grande. Por lo tanto, su logaritmo, aplicando su logaritmo, voy a ver que es pequeño. ¿Ya? Quienes tengan constante de acidez más alta, cada vez van a ser ácidos más fuertes. Es lo que yo les digo acá, miren, el ácido clorhídrico es más fuerte que el ácido sulfúrico, que el ácido nítrico, que el ácido perclórico y así sucesivamente. ¿Ya? Después ya vamos, miren, esto vamos bajando, bajando, bajando y ya tenemos ácidos más débiles. Entonces, a mayor constante de acidez, pues pueden ceder más fácilmente sus protones y están 100% disociados, decimos que es un ácido fuerte. A menor constante de acidez, cede parcialmente sus protones y están parcialmente disociados. Y bueno, y las bases fuertes, pues no ceden, no aceptan los protones. ¿Okay? Bueno, entonces el concepto de pH fue, ¿qué quiere decir potencial de hidrógeno? pH, potencial de hidrógeno, fue usado para no
por Solense para no trabajar con exponenciales ni con datos negativos, ¿ya? Para trabajar con números más pequeños. Y eso se hizo gracias a una fórmula matemática, que la tenemos por definición, ¿no? Decimos, definición del pH es logaritmo negativo de la concentración de hidrogenio, ¿no? Potencial de hidrógeno, potencial de hidrogenio. Entonces, en otras palabras, si yo mido el pH de la sangre, si yo mido el pH de la orina, si yo mido el pH del jugo gástrico, del jugo pancreático, de la saliva, de las lágrimas, lo que quiero saber en realidad qué es, si yo estoy midiendo el pH, Concentración de es hidrogenoides. hidrogeniones, ¿sí? Entonces yo quiero saber cuántos hidrogeniones hay en ese determinado fluido orgánico, ¿ya? Entonces el pH lo definimos como el logaritmo negativo, lo que les decía, no, logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno, potencial de hidrógeno. Entonces yo aplico, ¿para qué? Para no trabajar con esa cantidad que dijimos 1 por 10 a la menos 7 mol sobre litro, 10 a la menos 7 mol sobre litro. Ya, lo aplico acá. Entonces, si alguien está con una calculadorita por ahí, por favor, alguien tiene una calculadora, ¿será que lo puede aplicar? Y me dice cuánto es el pH. ¿Nadie? ¿Quién puede? ¿Qué hay que ¿Se sacar, hace doctora? calculadora? Ajá, con una calculadora para sacar el logaritmo negativo de hidrogeniones. Y este dato va a ser 10 a la menos 7. La A ver, concentración de lance. hidrogeniones que sea 10 a la menos 7. Da 7 este, ¿no? Da 7 y menos 7 por menos 7 es 7. Entonces el pH, si la concentración de hidrogeniones es 10 a la menos 7, el pH será 7. ¿Entendió? 7. Así. Ya, ahí puedo medir. Ahora, yo debo generalmente en nuestro medio, el rango de variación del pH va entre 0 a 14. Voy a explicarles aquí, vuelvo, ¿ya? El rango, la mayoría, por no decir todas. Aquí, el rango va de 0 a 14. Ahora, tengo que tomar en cuenta que la relación del pH es una relación logarítmica, no es aritmética, no es aritmética, es logarítmica. Ahora, una relación aritmética sería de la siguiente manera. Por ejemplo, a ver, vamos a ver de los nombres de los participantes. De Luis Carlos, que Luis Carlos tenga 10 manzanas, pónganse. Y Rodrigo tenga 5 manzanas. ¿Quién tiene más manzanas? Luis Carlos. Luis Carlos, ¿no es cierto? Esa es una relación aritmética. Pero aquí no, al revés. A mayor concentración de hidrogeniones, ¿qué sucede con el pH? Baja. A menor concentración de hidrogeniones, mire, 1 es mayor, 10 a la menos 14 es menor, el más bajo, ¿no es? ¿Sí? Aquí me dice que no hay nada de hidrogenio. Póngale aquí que hay algo. A menor concentración de hidrogeniones, ¿qué sucede con el pH? Se vuelve alcalino. No, pero ¿qué sucede? Mire, con el valor del pH. ¿Ah? Aumenta. Aumenta. Entonces, a mayor concentración de hidrogenio, el pH baja. A menor concentración de hidrogeniones, el pH
sube, ¿ya? Y a 25 grados, eso tenemos que tomar en cuenta, dijimos, la disociación del agua varía con la temperatura. Por lo tanto, el pH varía con la temperatura. A 25 grados, el pH será 7 o le diremos que es neutro, pero a esta determinada temperatura. ¿Sí? Bueno. Entonces, si yo digo por la concentración de hidrogenio, fíjense, 7 es neutro, 6 será ácido, pero más ligero que 5, más débil, y 5 será más débil que 4, 4 será más débil que 3, y así hasta que lleguemos a 0. Entonces, aquí hay una acidez creciente, yendo desde abajo hasta lo más abajo. Al revés, de 7 para 14 hay una alcalinidad creciente. 8 es menos alcalino que 9, 9 que 10 y así. Y el 14 es el más alcalino. O sea, acá tengo la sustancia más alcalina y la sustancia más ácida. Ácido clorhídrico, hidróxido de sodio. ¿Se entendió? Sí, doctora. Bueno, Sí. ahora otra aclaración que hay que hacer. Un cambio en una unidad, por ejemplo, que yo pase de 7 a 6, un cambio en el pH de una unidad no significa que cambié una vez la concentración de hidrogeniones, sino cambié 10 veces. 10. Si a pH de 7, me voy a inventar un número, yo tenía 10 millones de hidrogeniones a ese pH, cuando cambia a 6, ¿cuánto voy a tener? 100 millones, 10 veces. Si cambia a 5, voy a tener, ¿cuánto? 100 por 10. 10. Yo empecé con 10. 1.000 millones y así sucesivamente. ¿Se entiende? Si cambio en 3 unidades, 100 veces. Si cambio en 4, 1.000 veces. Si cambio en 5, 10.000 veces va a cambiar la concentración y así. ¿Ok? Entonces, lo que les decía aquí, lo que estaba indicándole aquí, ¿ya? Volvemos. Entonces, no hay una relación directa entre las magnitudes de hidrogenión y pH, porque la relación no es aritmética, sino es logarítmica, ¿ya? Es logarítmica. Entonces, a mayor concentración de hidrogeniones, el pH va a ser, vamos, jóvenes. Ácido. Sí, el pH va a ser ácido, el pH va a ser menor. A menor concentración de hidrogeniones, que no haya ya hidrogeniones, ¿qué va a pasar con el pH? Más va a elevarse. Va a elevarse, aumenta, va a Aumenta. ser alcalino. Ok. Miren, si yo tengo 10 a la menos 9, la concentración de hidrogenión es alta o baja aquí. Es baja, ¿no es? Entonces el pH es, fíjense, Alcalino. 10 a la menos 9 es 9. El pH es alto. 10 a la menos 12, más baja todavía, pH más alto. ¿Se entendió? Todo aumento o cambio, como les decía, ¿no? En una unidad del pH indica un cambio de 10 veces. Miren, si yo tengo la concentración de 10 a la menos 1, esto sería 0.1. Y comparo con otra, lo he cambiado a 10 a la menos 2, mire, esto sería 0.01. Le aplico el logaritmo, miren, y cambia en una unidad. Pero miren, cuando hacemos 0.1, lo dividimos y me da 10. Todo cambio en una unidad me indica que ha cambiado 10 veces la concentración. En 3, 100 veces. En 4, 1.000 veces. Y así puedo seguir, ¿no? Ok. Ahora, otro punto importante es que pH igual a 7 solo indica neutralidad, pero a esta temperatura de 25 grados centígrados, ya que la concentración de hidrógeno solo cambia con la temperatura. En otras palabras, la ionización del agua cambia con la temperatura. ¿Ok? Por lo tanto, también cambia el pH. Miren, a 0 grados, el pH neutro no es a 7, sino a 7.5. 7.47. Cuando es hielo. A temperatura de 25 grados centígrados, a temperatura de nosotros, será 7.
a 37, que es nuestra temperatura corporal, es 6.8. Un poquito más ácido de lo que nos dicen todos los libros, ¿no? Pero lo manejamos nosotros 7. A 100, 6.1. Ya la neutralidad. Ahora, habitualmente, como les decimos, van en ese margen, ¿no? De 0 a 14, pero se ha visto ya que teóricamente puede ser un poquito más bajo y un poquito más elevado, pero ninguna de las cosas que nosotros hacemos, ninguno de los fluidos, ninguna de las sustancias que manejamos, ni una tiene ese pH. Todas van entre 0 a 14, ¿ya? Pero teóricamente podría haber un pH de 15 y un pH de menos 1.2, ¿ya? Pero nuestra escala, como les decía, está entre 0 a 14, ¿no? pH de 0, pH 14. Ese abarca casi todo el rango de sustancias que podemos nosotros determinar y nuestros fluidos orgánicos. Entonces va siendo en la escala de 0 a 14. A mayor concentración de hidrogeniones, menor el pH. A menor concentración de hidrogeniones, mayor pH. Y bueno, estas formulitas que no es tan complicada, que la pueden hacer, esta es la que es para determinar el pH. El pH de una solución se puede determinar mediante estas fórmulas matemáticas, pero en laboratorio no solamente eso, en laboratorio podemos hacerlo a través de un pHímetro, un método potenciométrico, donde me mide concentración, temperatura, o sea, es más exacto. Podemos determinar y con números y con decimales, igual números enteros y decimales. Podemos hacerlo mediante el método colorimétrico, que es la utilización de papel pH universal, pero es con el color. Eso lo vamos a hacer todo en el laboratorio, ya no se preocupe. O podemos hacerlo solamente para saber si es ácido o base, con el papel tornasol. Ya hay varios métodos. O podemos aplicar en esta fórmula matemática, ¿ya? Entonces, pH va a ser el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. pOH, logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Ahora siempre la suma del pH más el pOH me va a dar 14. Y la constante de ionización del agua es la concentración de hidrogeniones por el oxígeno, y lo 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7, 10 a la menos 14, ¿no es? Ahora miren, aquí me está pidiendo calcular el pH de la solución de ácido clorhídrico 1 molar. Me está diciendo que la concentración es 1 molar y me piden que calcule el pH. Entonces, ¿cuánto será la concentración de hidrogenio? Pues 1, ¿no? 1 molar. 1, 0. Generalmente, mire, el ácido clorhídrico es pH 0. ¿Ya? Ahora aquí me piden calcular la concentración, el pH de hidróxido de sodio. Pero no tengo hidrogenión aquí, entonces primero saco el pOH, me da 0, pH más pOH 14, 14, que estaba sumando aquí al pasar, pasa a restar, 14 menos 0 igual 14. pH 14, la sustancia más alcalina, ¿no? Alcalino. Y acá me piden que me dan la concentración de hidrógeno y me piden que calculemos oxidrilo, pH, pOH y que indiquemos qué tipo de solución es. Miren, aquí, para calcular esto, más facilito, ¿no? 10 a la menos 8, yo sé que la constante de ionización es 10 a la menos 14, entonces sería oxidrilo 10 a la menos 6, ¿no ves? pH, aplico la fórmula, logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 8 va a ser 8, pOH, pH más pOH, entonces pOH va a ser igual a 14 menos 8 y el pOH va a ser 6. Si el pH es 8, ¿cuánto es la solución? ¿Qué tipo de solución será? pH 8, alcalina o básica. Miren acá, está lo que les expliqué. Para sacar esto aplico la fórmula y tengo oxidrilo 1 por 10 a la menos 6. No lo puedo hacer directamente. pH aplico logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones y es 8. Y para sacar el pOH, aplico esta fórmula y me da 6. Lo que le dije, ¿no? Entonces, yo miro, para decir si es básica o es ácida, ¿en qué me fijo? En el oxidrilo, en el hidrogenión, en el pH, ¿en qué me fijo?
pH. En el pH, en el pH. Si el pH es mayor a 7, la solución será Alcalina. bástica o alcalina. Muy bien. Ahora el pH de las soluciones va a variar. El que más nos interesa a nosotros es el de la sal, sí o sí. Pero aquí yo le puse tal cual el libro, pero por favor ustedes anoten al ladito porque no trabajamos con un pH así intermedio, siempre hacemos con un margen. El pH en plasma sanguíneo varía entre, y en las arterias, varía entre 7.35 a 7.45, anoten por ahí, como término medio 7.4. Entre 7.35 a 7.45, ¿ya? Término medio 7.4. ¿Se entendió? Y ahí es importante, ese dato no se olviden, que más adelante lo vamos a trabajar sí o sí cuando veamos soluciones tampones, cuando veamos equilibrio ácido-base, ¿ya? Porque se debe mantener en márgenes, pero estrechos, no podemos nosotros modificar. De 7.35 por debajo ya hay enfermedad. A 6.8 la gente ya muere, ¿ya? En sangre, cuando el pH está charlando con San Pedro. Hasta 7.45 está bien. Pasando 7.45 hay alcalemia y hay problemas, enfermedad. Pasa de 8, también está charlando con San Pedro. Fíjense que el margen no es alto. No puedo cambiar en sangre, ¿ya? Debo de mantener. Y el organismo mantiene eso gracias al aparato respiratorio, renal y a las soluciones tampones, pero eso lo voy a explicar a detalle más adelante. Bueno, el sudor tiene un pH ligeramente, entre neutro a ligeramente alcalino, las lágrimas igual, neutro, ligeramente, alcalino, ligero. El jugo pancreático es básico, el jugo gástrico tiene que ser ácido. Si hay acloridria, hay problemas, no se pueden digerir las proteínas principalmente, o sea, tiene que ser el jugo gástrico ácido. El pan también tiene un pH medio moderadamente ácido, la cerveza igual, pH de 4, la saliva, y va a depender también, ¿no?, de la saliva, de lo que esté ahí, cuando salga el agua, porque a veces se mezcla con nitritos, con todo, ¿no? Pero generalmente el pH es de 6.8, ligeramente ácido. La bilis, un pH de 7.8.6, es alcalino. La orina es la que más varía, de 5 a 8, en otras literaturas a encontrar de 4, 5 a 8, la que más varía. Puede ser alcalina o puede ser ácida, que depende de lo que consumamos. Si comemos alimentos ricos en proteínas de origen animal, va a tender a ser ácido. Si comemos más vegetales, entonces va a terminar, y cuando se metabolice no produce ácido, entonces un poco más alcalino. El bicarbonato de sodio es alcalino, y los detergentes, solo aquellos que usted compre caro o que le digan que son neutros, porque generalmente son alcalinos. ¿Ya? El limón tiene un pH ácido, el ácido cítrico no es de limón, y el amoníaco, un pH alcalino. Hidróxido de sodio, si yo pongo acá 14, ácido clorhídrico 0. Un ácido muy fuerte y una base muy fuerte. Preguntas que tengan antes que nos quedemos sin tiempo. Doctora, buen día. Buen día. ¿Esa fórmula es necesario memorizarlas o las podemos hacer una tablita? Pueden hacer una tablita, pero sí, no es difícil. Gracias. ¿No? En la tablita pueden llevarse su copia, así que no es difícil. Si yo le daría de hacer un ejercicio, por ejemplo, un ejercicio facilito, aplica fórmula, no es que no puedan hacerlo. ¿Ya? No es complicado. Lo que no le voy a pedir es que me diga cuánto es la constante de acidez del ácido clorhídrico, cuánto es la constante de acidez. No, eso no le voy a pedir porque no tiene sentido. Eso alguien está charlando. Ya.
Jocelyn, Ya está, ya la bloqueé. Bueno. ¿Alguna otra duda que tengan? La siguiente semana van a dar examen de todo el tema completo. En el libro hay una partecita donde dice cómo sacar normalidad, molalidad, equivalente y el equivalente, el litro. Eso tienen que estudiarlo, repasarlo y háganlo ya para que les voy a preguntar. Entonces, la siguiente semana vamos a dar examen porque ya va a ser presencial. Ya estoy más, más recuperada y ya no soy contagiosa. Por eso decir que lo que no quería tenía influenza y lo que no quería era contagiarlo. ¿Ya? Entonces, como ya no contagio, ya puedo pasar mis clases tranquilas. ¿Ya? Y mañana, aunque sea, perdón, la semana que viene, aunque sea si no hay laboratorio disponible, vamos a hacerlo aunque sea en aula. ¿Ya? Así que ya pasamos todo. doctora, ¿Entendió? doctora, tengo dos preguntitas. Una, ¿qué fórmulas hay que aprendérnoslo? Y segundo, ¿qué va a pasar con las guías, los que aún no han pagado? La siguiente semana le voy a seguir cobrando. ¿Ya? Ya, gracias, doctora. 2 semanas hemos pasado vía Zoom, pues, ¿no? Virtual, que yo estaba enferma, pero no quise perder ni una clase porque como tenemos una sola vez a la semana, una clase perdida es grave. No sé qué problemas habrá en el laboratorio, por eso no podemos pasar nuestras prácticas. Pero ya si no siguen habilitados, voy a tener que hacerlo en aula, no importa. ¿Ya? Ese día ya sea en teoría o en práctica, puede pagar. Ahí vamos a hablar de todo lo que va a hacer o cómo vamos a llevar la práctica. ¿Ok? No sé qué más, qué otra pregunta me hizo. Gracias, doctora. ¿Puede repetir qué fórmula había que aprendérselo, por favor, para anotarlo? Del libro que había que aprender. Esta formulita es cortita. No le tengan miedo. Mire. Ah, ya, gracias, Sí, doctora. Doctora, changuita. buen día. Buen día. Le cuento que los laboratorios a partir de la próxima semana ya se están habilitando porque inclusive ya yo soy auxiliar y fui a pedir mi hoja de laboratorio. Ya están habilitados. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Bien, entonces. Va a estar bien todo. ¿Ya? Bueno. No hay más preguntas, joven.